La primera historia de hoy se trata sobre uno de los trabajos más peligrosos que existen. Un trabajo tan extremo que quienes lo hacen pueden pasar semanas viviendo bajo el océano, sabiendo que cualquier fallo puede convertirse en una catástrofe. Y quédate hasta el final, porque la última historia nos lleva al Mar de Cortés, donde un explorador descendió para estudiar a uno de los depredadores más agresivos del océano. Lo que comenzó como una inmersión de rutina terminó rodeado por decenas de ellos en la oscuridad, luchando por salir antes de que la situación se saliera completamente de control. Si te gustan las historias reales de exploración, supervivencia y encuentros con cosas que la mayoría de nosotros jamás veremos, suscríbete ahora, porque cada semana exploramos los lugares más peligrosos del planeta. Y dicho eso, comencemos con el video. El océano profundo no es un lugar al que la humanidad pertenezca, no en el sentido filosófico, sino en el más literal y brutal posible. La presión nos aplasta, la oscuridad nos desorienta, el frío nos mata, y los seres que viven ahí abajo llevan millones de años perfeccionando el arte de sobrevivir en condiciones que a nosotros nos resultarían instantáneamente letales. Y aún así bajamos, por curiosidad, por dinero, por ciencia, por ego. Bajamos aunque no deberíamos. Y a veces el océano nos recuerda, de forma muy definitiva, que eso fue un error. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos, bienvenidos a Tenebrífico. A lo largo de la historia ha habido muchos trabajos peligrosos. No el tipo de peligroso que significa que te puedes torcer un tobillo, sino el tipo que significa que puedes llegar vivo a la mañana y no llegar entero a la noche. El trabajo en las vías del ferrocarril, por ejemplo, fue uno de los más mortales. En el siglo XIX, los trabajadores se metían entre vagones en movimiento para acoplarlos manualmente. Un mal paso, un segundo de distracción, y el hombre quedaba atrapado entre toneladas de acero. Algunas compañías tenían cirujanos de guardia permanente, no por precaución, porque estadísticamente era lo más práctico. Durante la Revolución Industrial, las máquinas no tenían protecciones. Los engranajes quedaban expuestos. Las calderas explotaban con una frecuencia que hoy consideraríamos inaceptable. Los trabajadores hacían jornadas de 12 a 16 horas en naves iluminadas solo por ventanas. El humo del carbón llenaba sus pulmones. La primera mejora seria en seguridad laboral no llegó hasta 1833, 70 años después del inicio de la Revolución Industrial. 2 generaciones enteras de trabajadores que sirvieron como datos estadísticos. Cuando hablamos de trabajos peligrosos hoy, tendemos a asumir que el peligro es residual, que la tecnología lo ha eliminado casi por completo. Pero hay trabajos que son inherentemente extremos, porque una industria no puede esperar a que la ingeniería resuelva el problema. El buceo de saturación es exactamente eso. El buceo comercial en general es uno de los trabajos más peligrosos que existen. Se utiliza para instalar y mantener plataformas petrolíferas. Las tareas son aparentemente mundanas: soldar uniones, apretar pernos, abrir válvulas, excepto que se realizan a cientos de metros de profundidad, en oscuridad absoluta, en agua helada, rodeado de criaturas que no han visto luz solar en semanas. Para entender por qué existe, hay que entender la enfermedad descompresiva. Cuando un buceador respira gases a alta presión, esos gases se disuelven en su sangre y tejidos. Si asciende demasiado rápido, los gases se convierten en burbujas. Pueden bloquear arterias, dañar tejidos y ser fatales. El problema es que 1 hora a 76 metros de profundidad requiere 5 horas de descompresión. Si un buceador tuviera que hacer eso después de cada jornada, el trabajo sería económicamente inviable. La solución es elegante en teoría y aterradora en práctica: que los buzos simplemente no suban. En el buceo de saturación, los buceadores entran en una cámara de metal presurizada llamada campana. Es su hogar y su vehículo de trabajo al mismo tiempo. La campana se baja al fondo mediante un cable.
Los buzos viven y trabajan allí durante periodos de hasta un mes seguido. La lógica es que después de cierto tiempo, a una profundidad determinada, los tejidos quedan completamente saturados de gases. A partir de ese punto, el tiempo de descompresión necesario para subir siempre es el mismo. Si ya llevas 2 semanas a 200 metros, quedarte una semana más no cambia el proceso. Siempre son 8 días de descompresión gradual. 8 días. Cuando un buzo termina su misión, no puede simplemente subir. Tiene que pasar 8 días en una cámara, siendo subido muy lentamente hacia la superficie. 8 días encerrado, sin poder salir, esperando que la química de su sangre se normalice. Las condiciones mientras trabajan son casi tan difíciles de procesar como los riesgos. El espacio es pequeño, caluroso y extremadamente húmedo. No hay luz natural. En el agua, la luz apenas penetra. Las partículas en suspensión crean una neblina densa que hace que tu linterna te ciegue más de lo que te ilumina. Los buzos describen la sensación como estar en un vacío. Lo único que existe eres tú y la estructura metálica en la que trabajas. La combinación de presión extrema, oscuridad total y la mezcla de gases puede producir distorsiones sensoriales. Y la banda sonora es el gemido profundo y constante de la plataforma y del fondo marino. Los buzos de saturación están bien pagados, más de 100.000 euros al año en muchos casos. Pero cuando desglosas lo que implica ese salario, la ecuación se complica. Un mes bajo el agua sin luz natural, en un espacio del tamaño de un armario, sabiendo que cualquier fallo del equipo puede ser inmediatamente letal y que no hay forma de subir rápido a la superficie porque eso también te mataría. El peligro no es el tipo de peligro contra el que puedes actuar, es el tipo de peligro que simplemente existe a tu alrededor, constante, indiferente. El 16 de enero de 1974, 2 hombres trabajaban en una plataforma en el Mar del Norte. Era su primera inmersión de la operación. Al principio todo parecía normal, excepto por un detalle que nadie había advertido. Esa campana de buceo había sido modificada, pero las instrucciones de operación no habían sido actualizadas. Una de las válvulas que los buzos movieron quedó en la posición incorrecta para la nueva configuración. Mientras trabajaban, la presión se acumuló dentro del mecanismo que sujetaba el contrapeso de la campana. Cuando alcanzó el nivel suficiente, el mecanismo cedió. El contrapeso se desprendió. Sin el peso, la campana comenzó a ascender rápidamente hacia la superficie, arrastrando a los 2 buzos. El ascenso fue violento, incontrolado, exactamente el tipo de ascenso que el protocolo existe para evitar. Cuando la campana llegó a la superficie, los 2 hombres habían muerto, por una combinación de ahogamiento y enfermedad descompresiva severa, una muerte que podría haberse evitado con un documento actualizado, con alguien que se hubiera tomado el tiempo de revisar si las instrucciones seguían siendo válidas después de las modificaciones. Técnicamente, lo que mató a esos 2 buzos fue una válvula en la posición equivocada, pero lo que realmente los mató fue una cadena de decisiones organizacionales que priorizó la operación por encima de la verificación. No es un caso aislado. Es el mismo patrón que se repite en casi todos los accidentes industriales graves. El informe del Challenger, el informe de Deepwater Horizon, no son fallos técnicos puros, son fallos de cultura organizacional, donde la presión por continuar operando supera la voluntad de detenerse y verificar. El buceo de saturación tiene una de las tasas de mortalidad más altas de cualquier profesión. Los buzos pueden enredarse en cables, ahogarse, morir por descompresión. Hay otro escenario especialmente perturbador. Existe la posibilidad de que un buzo se desate accidentalmente y caiga, no hacia arriba, hacia abajo, hacia el fondo negro y frío que está cientos de metros más abajo, sin posibilidad de ser rescatado. Pero no todos los encuentros peligrosos en el océano profundo tienen que ver con fallos de equipo o errores humanos. Algunos tienen que ver con lo que vive ahí abajo.
Scott Cassell es explorador submarino. Ha trabajado para Disney, Discovery Channel y Animal Planet. Acumula más de 13.000 horas bajo el agua. Estableció el récord de mayor distancia recorrida por un buceador, 83 kilómetros en una sola inmersión. En algún punto, desarrolló una fascinación por una criatura que lo llevaría a la orilla del desastre en más de una ocasión: el calamar de Humboldt. Su cuerpo alcanza 1,5 metros. Sus tentáculos añaden más. Puede cambiar de color instantáneamente entre blanco y rojo intenso. Vive de media entre 1 y 2 años. Consume más del 30% de su peso corporal. Cuando la disponibilidad de presas es baja, incluye a los miembros más pequeños de su propio grupo. Canibalismo documentado. Puede desplazarse a 24 kilómetros por hora. Tiene 8 brazos con hasta 200 ventosas cada uno, bordeadas por dientes, y en lugar de dientes en la boca, tiene un pico de loro de queratina dura. Capaz de arrancar un trozo de carne del tamaño de un puño. Una mordida en la muñeca podría amputar la mano de un buceador sin demasiada dificultad. Y cazan en grupos de docenas, con una táctica donde un individuo se acerca a evaluar si la presa es vulnerable, y si determina que sí lo es, el grupo entero desciende sobre ella de manera coordinada. La primera vez que Scott se metió al agua con calamares de Humboldt, nadie le había explicado esto. De repente, un calamar le agarró la cámara con tal fuerza que le dislocó el hombro. Mientras procesaba el dolor, 2 calamares más le agarraron las aletas y empezaron a arrastrarlo hacia abajo. La profundidad aumentó tan rápido que uno de sus tímpanos reventó. Peleó usando la cámara como arma, golpeando, empujando, hasta que finalmente se liberó. Uno de los calamares le había mordido la muñeca. Se la había roto en 5 lugares. Años después, ya consciente de los riesgos, Scott se preparó para otra inmersión en el Mar de Cortés. Los pescadores locales llaman a esta criatura Diablo Rojo. Le describieron casos de personas que habían caído al agua y habían sido arrastradas a las profundidades. Scott se preparó con un traje de armadura con placas adicionales, guantes de malla metálica y un cable de acero de 75 metros que lo conectaba al barco. A última hora de la tarde, se deslizó al agua. A 14 metros, el agua comenzó a oscurecerse. A 24 metros, lo que parecía el fondo resultó ser una nube densa de plancton. Justo cuando estaba dentro de la nube, un calamar grande emergió frente a él. Cambió de color, de blanco a rojo oscuro, y desapareció. Cuando salió de la nube, el agua era más oscura. Escaneó el entorno y vio una silueta grande, inmóvil, a varios metros de distancia. Se giró lentamente. A 3 metros de él, un calamar de Humboldt de tamaño extraordinario lo estaba mirando. El animal no se movía, solo lo observaba. Scott levantó la cámara. El calamar se lanzó hacia él y le golpeó el pecho con una fuerza suficiente para sacarle el aire. Mientras intentaba recuperar el aliento, el calamar lo rodeó con sus brazos. Scott escuchó el sonido de su pico raspando contra la placa de la armadura. Buscaba un punto débil. Entonces se separó y retrocedió, como si estuviera evaluando el daño infligido. Detrás de él, decenas de calamares más pequeños esperaban. Lo que siguió fueron 10 minutos. El calamar nadó lentamente en círculos a su alrededor, estudiándolo, con oleadas de blanco y rojo recorriendo su cuerpo. Ambos se miraron durante un largo tiempo. En algún momento, el calamar se interesó por la cámara. Scott se la extendió. El animal la envolvió con sus tentáculos y trató de morder el objetivo. Luego siguió su inspección, tocando diferentes partes del cuerpo de Scott y de su equipo. Finalmente, tras toda esa evaluación, el calamar se puso a unos metros de distancia. Realizó una secuencia de rojo intenso seguido de blanco brillante. En la experiencia de Scott,
Eso siempre precedía al final de un encuentro. El calamar se giró boca abajo y se impulsó hacia abajo. Desapareció en la oscuridad. Scott lo vio alejarse con asombro. Y entonces, uno de los calamares más pequeños le golpeó el pecho. Otro le mordió la muñeca. De repente había docenas atacándolo a la vez. No le hacían daño grave gracias a la armadura, pero defenderse contra docenas de animales simultáneamente es agotador. Decidió subir. De regreso a través de la nube de plancton, los calamares perdieron interés. Un banco de sardinas había captado su atención. Este encuentro plantea una pregunta sin respuesta clara. ¿Qué estaba haciendo ese calamar durante esos 10 minutos? La explicación más simple es conductual. Una evaluación de depredador potencial, determinando si Scott era una amenaza o una presa. Pero hay observaciones que sugieren capacidades cognitivas más complejas. Los calamares de Humboldt se comunican mediante patrones de color, coordinan cazas en grupo, muestran, en ocasiones, algo parecido a la curiosidad. El animal que examinó la cámara de Scott no estaba intentando comerla. Estaba, en algún sentido que no sabemos definir, mirando. No estamos afirmando que los calamares son inteligentes en el sentido humano, pero hay una diferencia entre este animal es un autómata biológico y este animal tiene comportamientos que todavía no comprendemos. La diferencia importa. Y lo que existe más abajo pone todo esto en perspectiva. El calamar colosal, la especie más grande conocida. El ejemplar confirmado más grande pesó casi 500 kilogramos. Los picos encontrados en el estómago de cachalotes sugieren que pueden existir individuos que superen los 680 kilos. En longitud, pueden alcanzar 14 metros. Tienen los ojos más grandes de cualquier criatura viva, del tamaño de un plato de cena, diseñados para detectar movimiento en la oscuridad absoluta. Están ahí abajo, en este momento, en la oscuridad, a más de 1800 metros de profundidad, con esos ojos enormes apuntando hacia arriba. Hay algo en el océano profundo que funciona de manera diferente. El espacio exterior, el desierto, las montañas más altas, son hostiles, pero su hostilidad es conceptual. La oscuridad del océano profundo está llena de organismos que llevan millones de años adaptándose a condiciones que nosotros todavía estamos aprendiendo a entender. Cuando un buzo de saturación siente que algo se mueve detrás de él en la oscuridad, pero no puede ver qué es. Cuando Scott Cassell gira y se encuentra mirando a los ojos de algo que lo supera en todos los parámetros relevantes para la supervivencia. Lo que está experimentando no es una metáfora, es el mundo real funcionando según reglas que no escribimos nosotros. Bajamos de todas formas, por el petróleo, por la ciencia, por la curiosidad, por la ambición. Y en la mayoría de los casos salimos bien. Pero el océano no nos debe eso, no tiene ninguna obligación de dejarnos volver. Gracias por ver Tenebrífico. Nos vemos en el siguiente episodio.